10 consejos para docentes sobre educación inclusiva. La escuela es de todos y para todos. Tenemos derecho a elegir qué escuela queremos para nuestros hijos. Al negarle la inscripción a estudiantes con discapacidad, se está vulnerando su derecho a recibir una educación de calidad. Todos para uno y uno para todos. Maestros, padres y comunidad educativa en general debemos estar dispuestos a trabajar juntos en beneficio del aprendizaje de todos, brindando el apoyo y los recursos que todo estudiante con y sin discapacidad pueda necesitar. Construyamos una escuela realmente inclusiva. Los estudiantes con discapacidad son integrantes de pleno derecho en las aulas. Como docentes, debemos ocuparnos de su aprendizaje, apoyándonos en otros actores si es que así lo necesitamos. Incluir es respetar la diversidad. Como docentes, debemos ser justos, es decir, trabajar para lograr en cada estudiante los mejores resultados en su aprendizaje, contemplando la singularidad de cada uno. La educación inclusiva se construye con apoyos. Los docentes debemos solicitar los apoyos y recursos necesarios para llevar adelante la tarea de enseñar a todos los estudiantes. Conocerlos más para que aprendan mejor. Para una educación inclusiva, debemos analizar puntualmente cada caso particular y determinar si es de utilidad contar con configuraciones de apoyo o adecuaciones. Aprender al ritmo propio. Cada estudiante tiene derecho a aprender a su ritmo, teniendo en cuenta sus condiciones particulares y necesidades propias. Información en conjunto. La información debe ser continua y fluida entre todos. Maestros, padres y estudiantes deben asumir el compromiso de mantenerse mutuamente informados. Basta de miedos, por más desafíos. Debemos perderle el miedo a todo lo que nos resulta desconocido o extraño y, en su lugar, asumirlo como un desafío enriquecedor. Por más educación inclusiva. Para construir un sistema educativo inclusivo, no alcanza con asegurar la asistencia de todos a escuelas comunes. Es necesario trabajar juntos para implementar políticas públicas que contribuyan a un verdadero cambio cultural. Estimados compañeros docentes, bienvenidos al segundo video tutorial del módulo 2 de Necesidades Educativas Especiales. Vamos a aclarar un poco más sobre las necesidades educativas especiales y los tipos de discapacidades. Recordamos, ¿qué son las necesidades educativas especiales? Todos presentamos necesidades educativas especiales, pero algunos estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje o aprendizajes muy rápidos. Pero en ambos casos deben realizarse adaptaciones curriculares y buscar la metodología o estrategia de trabajo adecuado. El tipo de necesidades educativas especiales son transitorias y permanentes. Las necesidades educativas transitorias son aquellas que pueden presentar los estudiantes de manera temporal y deriva de problemas emocionales, conducta, rechazo escolar, interés, falta de coordinación, fobias, entre otros. Y las permanentes son aquellas que presentan los estudiantes con limitaciones intelectuales, mentales, físicas y sensoriales. En este caso, o en este punto, deseo yo hacer una aclaración para que nosotros tengamos muy en claro el tipo de dificultad y si que son asociadas o no a la discapacidad. Toda necesidad educativa transitoria es no asociada a la discapacidad.
ya que una discapacidad es permanente. La diferencia entre déficit y discapacidad es que el déficit es la reducción de una parte de nuestro cuerpo, puede ser intelectual, motriz o sensorial, y en cambio la discapacidad es permanente. Es decir, si yo puedo mover o levantar mi brazo normalmente y por alguna contractura o un lastimado yo no puedo levantar totalmente, eso es un déficit. Pero si lamentablemente sufro una parálisis y ya no puedo levantar el brazo permanentemente, eso es una discapacidad. O si es que ese déficit se vuelve permanente, se convierte en una discapacidad. Entonces, para aclarar, todas las necesidades educativas transitorias son no asociadas a la discapacidad y las permanentes son asociadas a la discapacidad. ¿Qué es un problema de aprendizaje? Es el grupo de manifestaciones que presentan dificultades para la adquisición de habilidades necesarias para comprender, expresar el lenguaje oral, el escribir y el cálculo. Son dificultades en áreas como audición, habla, lectura, escritura, cálculo, razonamiento, atención. Muchos niños presentan problemas de aprendizaje que limitan su labor escolar. Algunos jamás son identificados ni diagnosticados oportunamente y pasan la mayoría de sus años escolares sintiéndose fracasados. Esto tiene consecuencias futuras porque interfieren en el aprendizaje posterior. Además, estas experiencias tienen un impacto duradero y en algunos casos irreversible en la formación de conceptos de sí mismo y de su autoestima. ¿Qué señales tenemos que ver si presentan dificultades de aprendizaje? Son muy inquietos, se mueven mucho físicamente, es disperso, no puede concentrarse, no sigue instrucciones, se le dificulta, es impulsivo, es lento, lee mal, invierte o salta letras y palabras, escribe mal, invierte o salta letras o palabras, tiene deficiencia en el lenguaje, tiene déficit motor, se le dificulta mucho el concepto matemático, es errático, se cansa más rápido que los demás. Un síntoma no significa nada. 3 o más es indicativo de problema de aprendizaje. Debemos de considerar, el trabajo de nosotros como docentes es de observar, de ver el proceso en clase. Si estos síntomas son continuos, no hay mucho cambio, nosotros tenemos que inmediatamente referir al departamento de consejería estudiantil. Para nosotros poder decir si un estudiante tiene discapacidad o no, tenemos que ver primeramente el CI del estudiante. Si el CI del estudiante es mayor que 81, quiere decir que tiene inteligencia normal, media o superior respecto a los gráficos que se encuentran aquí en la tabla. Pero si son menores que 80, quiere decir que tiene algún retraso. El retraso intelectual, retraso moderado, retraso leve, y en el límite cuando se encuentran entre 70 y 80. Desde la inteligencia límite para abajo hasta el retraso grave o profundo, necesitan un carnet de discapacidad intelectual. Las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad son las que presentan dificultades específicas de aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad, dotación superior. En las dificultades del aprendizaje son los trastornos en el lenguaje, en la lectoescritura, en la matemática, en la atención, en el comportamiento, entre otras dificultades. Las de vulnerabilidad son enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores,
víctima de violencia, adicción y otras situaciones excepcionales. La dotación superior, en cambio, es altas capacidades intelectuales, y eso se manifiesta en que a veces los chicos son inquietos, terminan muy rápido su trabajo y como no tienen qué hacer, empiezan a molestar. Y las asociadas a la discapacidad es la discapacidad intelectual, física, motriz, auditiva, multidiscapacidades, quiere decir que presentan las anteriores. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido a la planificación de estudiantes con necesidades educativas. Plan educativo COVID-19 son actividades educativas para estudiar para necesidades educativas o estudiantes que estén asociados a discapacidad y que necesiten un grado de adaptación curricular 3. Mi nombre es Eduardo Zúñiga, analista del Departamento de Consejería Estudiantil. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Primero, que estas adaptaciones o este plan de actividades para estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad están basadas primero en estudiantes asociados a discapacidad intelectual que ya se les ha dificultado y se les dificulta el entendimiento de nuevos contenidos a la par de sus compañeros. Es conocido esta adaptación que a veces disminuimos o cambiamos lo que reciben en clases, es denominado como adaptación grado 3. Usualmente en estos casos la planificación de actividades varía bastante para el estudiante, siendo estas diferentes ya a las de su nivel educativo en el que se encuentra. Ya vamos a explicar. Esto se denomina competencia curricular, que no es sino el nivel de aprendizaje que está teniendo o que tiene el estudiante. Este nivel o esta competencia curricular generará las actividades que estarán basadas en las destrezas para que se puedan trabajar y para lograr o tratar de alcanzar, haciendo bastante énfasis, que sean simples y de fácil entendimiento. Ahora, la competencia curricular no es sino el nivel de aprendizaje del estudiante, como habíamos referido, y este puede estar generado de la siguiente forma. Un ejemplo: un estudiante que se encuentra en primero de bachillerato general unificado matriculado puede representar que está legalmente en ese curso, pero sus conocimientos por su discapacidad o por su problema anexo de aprendizaje tiene conocimientos de cuarto año de educación general básica. Este mismo se encuentra ya certificado por la UDAI o por algún documento psicológico, lo que nos acredita el DC para que nosotros como docentes podamos generar las adaptaciones correspondientes. Es importante que los conocimientos o que las actividades educativas estén en base a lo que habíamos dicho anteriormente, a la competencia curricular, que en este caso sería el cuarto año de educación general básica. Las actividades estarán basadas o serán ingresadas en las planificaciones, más bien, que tengan en base la destreza que queremos hacer que alcance el estudiante. Aquí quiere decir que si sabe sumar solo decenas, vamos a hacerle que él conozca los números de manera, puede ser del 100 al 200, y luego hacer que sume cifras del 100 al 200, y estamos reforzando la destreza de suma, pero ya bajo un criterio de poder sumar centenas y ya no solo decenas. Estos son los objetivos y los resultados que queremos alcanzar, ¿sí? Como les había referido anteriormente, la actividad debe estar basada en la simplificación, que sea básica, sencilla y de fácil comprensión, recordándoles las limitaciones que estos estudiantes tienen para temas que necesitan o que tienen una complejidad un poco más grande. No se olviden, estimados docentes, que frecuentemente tenemos errores en las planificaciones, los mismos que es mandar o ejecutar actividades que no comprenden los estudiantes. Esto quiere decir que le mando a hacer las mismas actividades que sus compañeros o sus pares que están en condiciones normales, y que también le aplicamos a la persona que tiene un grado 3 o una dificultad bastante fuerte, que no le puede hacer posible la ejecución de estas actividades, como les había anticipado, por sus limitaciones. Es importante que se tenga en cuenta el nivel educativo
y que estas actividades estén acordes a lo que el estudiante puede hacer o puede ejecutar. Caso contrario, no va a poder ejecutar las actividades. Ahora vamos a tener un ejemplo de planificación. Esta planificación está basada en una actividad de la unidad educativa, obviamente, de un estudiante que se encuentra en tercero de bachillerato general unificado, con una adaptación curricular del mismo curso o acorde al mismo curso del estudiante. Esta planificación está tomada del apartado de recursos. Vamos a ingresar al apartado de recursos. Como encontramos en el plan educativo, aquí implementaremos nosotros. Si tenemos un estudiante que está en tercero de bachillerato, pues ingresaremos obviamente a conocer el tercero de bachillerato, cuáles son las competencias o cuál es la planificación que los estudiantes están o vienen generando. En este caso yo me voy a descargar las actividades que estaban ejecutándose anteriormente los estudiantes durante la semana 6. Voy a ocupar de segundo de bachillerato. La planificación me sale la siguiente, y yo voy a tener en cuenta que la planificación aquí, por ejemplo, me sale el póster de los deportes con colores cálidos. Entonces vemos si la actividad la puede ejecutar el estudiante y la procedemos a implementar o a poner en esta ficha, ¿no? Procedemos a poner en esta ficha. Si es que el estudiante puede hacer. Si no lo puede hacer, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Simplificar esta misma tarea de una manera que sea entendible para el estudiante y que pueda ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, simplemente podemos dejar hasta acá, hasta este punto. ¿Qué nos quiere decir la imagen? ¿Qué nos expresa la imagen a nosotros? Y punto, y se acabó hasta ahí la tarea. Los demás cumplirán con la demás consigna, pero el estudiante con discapacidad o con grado 3 posiblemente pueda simplemente hacer una parte de esta actividad. Ahora, de igual manera se irán con las distintas materias que están a lo largo de las planificaciones de grado 2. ¿Qué pasa si yo veo que estas no son adaptadas o no se puede bajar la dificultad? Porque igual el estudiante en este caso no va a poder ejecutar, porque en serio tiene bastante complejidad, y ya los otros estudiantes también han demostrado que para ellos es difícil. ¿Qué hacemos? Básico, estimados docentes. Ustedes se van hacia la parte de recursos 2, como está especificado acá, y lo que tienen que generar es, obviamente, si tiene una competencia curricular de cuarto año de educación general básica, pues simplemente me iré acá a cuarto año de educación básica y voy a desplegar hacia la parte de abajo, y obviamente voy a cuarto grado, voy a descargarme el PDF o voy a abrir el PDF de la planificación, y aquí vamos a seleccionar la tarea específica que pueda generar el estudiante. Como tiene la competencia curricular de un cuarto año, podemos trabajar entre este año lectivo o uno más, que sería quinto de básica, y poderle copiar esta misma tarea en la planificación de acá, ¿sí? Y es una forma de trabajar ya con una adaptación curricular. Quiere decir que la actividad irá acá de esta forma, tendrá su objetivo también en función de la actividad, estará basada en las fechas, tendrá el material referente a la actividad, el lugar, y además se pueden unificar asignaturas, en este caso educación artística y educación física, y los responsables. En bachillerato podemos o se podría recomendar también unificar las distintas materias para no hacerle un compendio muy gigante de tareas al estudiante, sino más bien hacer que matemáticas, posiblemente con física, se genere una sola actividad y que pueda ejecutar. Puede ser también que en lengua y literatura se fusione con estudios sociales y pueda también ejecutar alguna actividad. Todo eso puede estar o debe estar basado en estas asignaturas. Como ustedes pueden ver, son ejemplos y son situaciones que ya vienen adaptadas. Lo único que como profesores, como docentes podríamos hacer es copiar esta misma actividad y ponerle en el plan educativo que habíamos implementado acá, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo del mismo estudiante, pero que ya tiene aquí una tarea diferente a la anterior, en donde está basado en la competencia curricular. Esta actividad está de la quinta semana
de cuarto año de educación general básica, que viene incluido el objetivo en base a la actividad que dice pinta tus piececitos, y para que ponle un comienzo y ponle un fin para determinar desde dónde o cuánto avanzamos, es lo que quiere tener en cuenta, y sobre todo lo que es el equilibrio y la coordinación, un horario específico, el material que va a ocupar, el lugar y el responsable. Igual, trabajan 2 materias en este aspecto y los responsables. Como notaremos, estas actividades que yo les acabo de indicar son basadas en las actividades de acá. Yo me descargo la planificación de un cuarto año de educación general básica y le adapto al estudiante que está en segundo de bachillerato. De esa forma, él podrá hacer tranquilamente su actividad, y el momento que yo tenga que compilar una calificación cualitativa a su portafolio, lo calificaré en base a esta actividad que le pude yo haber planificado y dado a conocer a su representante para su ejecución. No se olviden que es muy importante que las opciones para que ustedes tengan en cuenta es que la tarea, primero, la tarea que se encuentra en las planificaciones de recursos 2 se pueden hacer más simples para el estudiante dependiendo de su capacidad. Se refiere a la planificación del curso en el que está. Si puede cumplir con algo de esas actividades, apliquemos, pero disminuyamos lo que tiene que ver la dificultad. Si esta dificultad es muy grande, o si conocemos que el estudiante no podrá ejecutar ninguna de estas tareas o alguna de estas actividades, es importante que como docente ya se cambie la actividad, la misma que puede ser tomada por una planificación del año lectivo de su competencia curricular, como hicimos en el ejemplo, cogiendo una actividad de la planificación de cuarto año de educación general básica. Lo que se trata es de reforzar lo que sabe el estudiante y ayudarle en el avance de lo que puede llegar a conocer. No se olviden, estimados docentes, no podemos pedir al estudiante algo que sabemos que no va a poder cumplir. Recuerden que su inteligencia no es como la de un estudiante en condiciones normales, posee limitaciones.